Ya que estamos por aquí, vamos a pedir a Dios que nos dé gracia y gracias también, darle gracias por este tiempo que podemos estar aquí a través de este medio, que aunque ya nos gustaría vernos, pero pues todavía por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que estamos pasando, creo que todavía vamos a estar un tiempo más, ahora sí que predicando por este medio. Pero bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, Señor, pues gracias, Señor, gracias te damos, Padre, por nuestra vida. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. Gracias por un nuevo día más de vida que tú nos das, Padre. Te pedimos, Señor, pues que tú prepares nuestro corazón para esta enseñanza que vamos a recibir esta mañana. Y sé tú, Dios, el que habla a nuestro corazón, Dios. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestra situación, tú conoces nuestras debilidades, pero gracias te damos, Señor, porque tú eres el único que nos da la fortaleza, Dios, y pues es el que realmente nos anima, ¿no?, a poder estar escuchando tu voz cada domingo, Señor. Y pues gracias por este medio del Zoom. Y gracias te doy, Dios, por todas las personas que hoy están aquí conectadas, Padre. Te pedimos por los que no se han conectado o no se pudieron conectar. Y todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues esta mañana eh, yo creo que es importante que este mensaje lo entendamos claramente, que sí, que entendamos qué es lo que Dios quiere decirnos. Creo que cuando Dios se acercó a nuestras vidas, eh, muchos de nosotros no habíamos ni tomado la Biblia para leerla. Nunca, ninguno de nosotros realmente se había tomado ese tiempo para agarrar la palabra de Dios. Y creo que pues todos como traemos una estructura religiosa, como que nada más pues la gente lo único que quería era, pues simplemente ir a escuchar la palabra y no entendía realmente lo que era tener una relación personal con Dios. Y claro que cuando Dios se atravesó a nuestras vidas y nos hace ver claramente que es una relación personal, y no nomás es una relación personal, sino que lo más increíble es ver cómo Dios realmente nos hace ver claramente por qué dejó escrita su palabra. Eso es algo muy importante. ¿Por qué dejó Dios escrita su palabra? ¿Qué significa testamento? Testamento, como tal, pues es heredad, es una heredad que Dios nos dejó, una guía, podríamos llamarlo así, habiendo sido creados por Dios, un manual de vida, pero nosotros no lo veíamos de esa manera. Y muchas veces pensábamos, ¿no?, o que cuando nos compartían o nos hablaban de la palabra, pues muchas personas lo tomaban como historia, ¿no? Y realmente no es una historia, que si realmente Dios nos deja su palabra para hacernos ver claramente lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere hacer en nosotros, pero lo más importante, ¿qué hay después de la muerte? Que si verdaderamente existe una eternidad, verdaderamente existe un cielo. Y claro que sí, claro que existe un cielo, claro que hay una eternidad. Este no es el proyecto de Dios, esta es una parte del proyecto de Dios. Dios pues simplemente nos creó para tomar una decisión. Y cuando nos acercamos ahora sí que cuando nos acercamos a Él y cuando Él se acerca a nosotros y empezamos a darnos cuenta de cómo está nuestra situación con Él, ¿qué es lo primero a qué nos invita? Que es el hecho de que eh, Dios se haya atravesado nuestras vidas en el momento de que se presenta, nos hace ver cómo está nuestra situación, cómo estamos delante de Dios, ¿sí? Y claro que en ese momento, pues lo más importante es que Dios nos invita a leer su palabra. ¿Cómo podemos
conocer a Dios si no es a través de su palabra? ¿Cómo podemos saber quién es Dios si no es a través de su palabra? Y es maravilloso, la verdad, es maravilloso el que tengamos este documento tan valioso, un documento que tiene miles de años, un documento que está escrito no nomás en nuestro idioma, sino en todos los idiomas y además en dialectos. ¿Para qué? Para que el mundo realmente conozca verdaderamente a Dios. Y bueno, la pregunta es, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, lo primero que te decían era, ponte a leer. Y cuando yo le comparto a la gente y le digo, bueno, ¿cómo vas a empezar a leer? Pues yo te digo, mira, primero pues quiero que conozcas a Jesucristo. Y pues yo los invito primeramente a orar y a leer el Evangelio de Juan. Entonces el Evangelio de Juan es un evangelio maravilloso que nos presenta a Jesucristo, quien es, si quieres saber cómo es Dios, Dios nos muestra en ese evangelio cómo es Dios. Lo que hizo Jesucristo, la Biblia dice claramente tal el Padre, tal el Hijo, y lo más hermoso es ver cómo Dios se presenta en nuestras vidas. Y cuando nos acercamos a la palabra, yo creo que al principio, creo que todos, pues de alguna manera, queremos, ahora sí que tenemos esa sed, ¿no? De querer leerla, de querer entenderla, de querer escuchar la voz de Dios. Y pues yo te hago una pregunta, porque no sé cuánto tiempo tengas en el que tú le hayas tomado la decisión de haberle entregado tu vida a Jesucristo. Yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Puede ser poco tiempo, puede ser mucho tiempo o más o menos. Pero, ¿con qué frecuencia usted toma la palabra de Dios? Que si realmente te acercas a querer escuchar la voz de Dios y en el momento en que te acercas a ella y la lees, ¿realmente meditas en lo que Dios te está diciendo o simplemente tomas la Biblia, lees algunos capítulos, ¿no? Hay quienes pues tal vez se dejen cautivar más por Dios y lean un poquito más de capítulos, otros menos. Pero la pregunta más que todo no es como que no es echar una competencia a ver cuántos capítulos tengo que leer o si ya sabes que ahora te ponen que el reto de que si lees 3 capítulos diarios, pues en un año vas a leer la Biblia completa, ¿no? Pero aquí lo importante más que todo no es cuántos capítulos estás leyendo, sino aquí de lo que yo quiero ahora sí que platicarte esta mañana es, ¿qué tanto meditas en lo que tú lees? Porque podemos estar leyendo, leíste hoy, tal vez cuando te levantaste, no sé qué hagas cuando te levantes en la mañana, si lo primero que hagas es realmente acercarte a Dios para pedirle guía. No sé cuántos capítulos leíste, pero ¿qué sucede? Muchas veces los leemos, cerramos la Biblia y nos vamos. Y la pregunta es, ¿y qué te dijo Dios esta mañana? ¿Qué fue lo que te dijo? Y muchas veces a nosotros se nos olvida, así como que pues nada más la leímos pensando que teníamos que estar con Él, como que lo estamos haciendo no tanto como una obligación, pero como para quedar bien con Dios, ¿no? Para que Dios no diga que no pasé tiempo, ¿no? Con Él. Es como lo que sucede hoy los domingos, cuando realmente vienes y escuchas la palabra, y pues muchas personas dicen, bueno, ya escuché la predicación, ojalá que lo que tú hayas escuchado realmente lo hayas apropiado o hayas aprendido, porque la idea es esa, realmente cada enseñanza, o mejor dicho, cada predicación tiene una enseñanza. Y esa enseñanza es para nuestro bien, que es decir, porque si hay alguien que conoce nuestro corazón, es Dios. Realmente yo no conozco tu corazón, Dios es el que lo conoce. Entonces, ¿qué sucede al pasar del día? Muchas veces se te olvida lo que realmente leíste o lo que Dios te quiso decir, ¿no? La verdad, ¿es cierto o no es cierto? Así que, aunque no escuche las voces, así como dicen, amén, ¿no?
Amén es, yo creo, sí, es cierto lo que estoy diciendo. Y la verdad es cierto. Muy pocos se acercan a Dios, oran antes de leer y le piden a Dios dirección. Dios, dime qué me quieres decir, cuál es el plan que tienes para hoy, para mí el día de hoy, cuáles son los retos, porque todos vamos a enfrentarnos y se nos van a presentar muchos retos. Entonces, para algunos es cierto, ¿no? Y así que realmente a veces queremos proponernos así como cuando viene el final de año y quieres proponerte por querer adelgazar y no comer o hacer ejercicio porque no lo hacías. Y a veces también la gente quiere comprometerse con Dios diciendo, bueno, Dios, ahora sí este año me propongo que voy a leer no una vez la Biblia, dos veces, ¿no? Porque, ya así como que si ya la leí una vez al año, pues ya creemos que es mucho. Y no es así. La relación con Dios no es de esa manera, no es de alguna manera quedar bien con Dios. Por eso, cuando Dios se acercó a nuestras vidas, ¿qué es lo que realmente busca o quiere? Lo que Él quiere realmente es tener esa relación estrecha. A veces no entendemos la palabra comunión, ¿no? Y la gente a veces piensa que la comunión es la que tú hiciste cuando estabas muy pequeño. Mira, comunión significa es una común unión entre dos personas. ¿Entre quién y quién? Entre tú y Dios. Y no nomás por un momento, sino para siempre. Es decir, Dios te creó para que tú tuvieras esa comunión íntima con Él todos los días, ¿sí? Pero muchas veces no nos acercamos a Él. Realmente nuestra carne es anti Dios, es decir, no nos gusta. La verdad, eh, siempre ponemos muchas justificaciones o decimos que tenemos mucha prisa o que tenemos muchas cosas que hacer, pero yo creo que aquí lo importante es lo que lees entiendes. Y quiero decirte que tal vez hay muchas cosas que no entiendas, estoy de acuerdo, pero cuando tú estás leyendo, realmente estás meditando en lo que estás leyendo, que sí, te estás dando cuenta de lo que Dios te está diciendo, ¿sí? Y lo que estás leyendo y lo que estás meditando, la pregunta es, ¿lo aplicas a tu vida? Que si realmente dices, Dios, estás hablando a mi corazón, me estás haciendo ver que hoy pues tal vez va a ser un día más difícil, un día con retos, o Dios siempre va a estar hablando a nuestro corazón, siempre está al tanto de nuestras vidas y realmente quiere que nosotros nos demos cuenta de que pues la única guía, el único instructivo que Dios nos ha dejado para tener esa relación entre Él y nosotros es su palabra. Así que al leer la Biblia, ¿realmente estás aplicando lo que estás leyendo? Que si realmente meditas en ella. Y muchos me dirán, oye, pues es que a veces entiendo, no entiendo. Mira, o queremos entender, ¿no? Queremos estar queriendo entender. Y he escuchado a veces a las personas que me dicen, es que ya llevo leyendo el capítulo de Juan, el capítulo 1 como 3 veces y le digo, bueno, ¿y por qué tantas veces? Que sí, ¿por qué lees un capítulo tantas veces? Es que trato de entenderle. Mira, Dios no quiere que le entiendas, Dios quiere que le creas. Eso es lo más importante. Y cuando nosotros nos acercamos a Él es, tú créeme, y lo único que tienes que hacer es seguir adelante. Tú avanza en tu lectura, no tratemos de entender. Esa es una trampa de nuestra carne, de nuestra naturaleza. El querer entender todo lo que leemos. No, no es así. Si tú le pides al Señor, Dios, yo quiero que esta mañana hables tú a mi corazón. Si tú te acercas con Él y le dices, Dios, habla a mi corazón, quiero decirte que sin ningún problema Dios lo va a hacer. Sin ningún problema, Dios va a hablar a tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a guiar, ¿sí? Y siempre va a haber un momento en que te va a estar recordando tal vez lo que leíste en la mañana, tal vez lo que leíste hace 2 o 3 días o hace una semana, o simplemente lo que memorizaste, porque cuando te invitamos o te invito a que memorices es para que de alguna manera, pues siempre se van a presentar situaciones en nuestras vidas que, pues, ¿qué va a hacer el Espíritu? Simplemente te va a recordar ese versículo
que tú necesitas por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás viviendo. Eso es muy importante. Así que este tema de la meditación es algo muy importante para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Si es realmente Dios nos lleva siempre a meditar. Y cuando vemos lo que está escrito, hay un pasaje que realmente a mí me impacta mucho, un salmo, ya sabes que los salmos son maravillosos, y yo lo que quiero invitarte realmente es a eso, a que tú medites en la palabra de Dios, a que no trates de correr para llegar y decirme, oye Arturo, fíjate que ya leí la Biblia en un año, ¿no? No es así. Es decir, lo importante es que medites en lo que estás leyendo y que medites lo que Dios te quiere decir. Y por eso el título de esta enseñanza es, Dios tiene la respuesta, porque Dios tiene la respuesta a nuestras preguntas. ¿Por qué? Porque todos tenemos muchas preguntas de que no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. Todos tenemos preguntas. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios responde a todas nuestras preguntas. Que sí, Él las va a responder. Porque además Él conoce tu vida. Conoce la vida de cada una de las personas. Que sí, para Dios, fuiste creado por Dios, estabas en la mente y en el corazón de Dios, no eres un accidente. Realmente Dios sabe perfectamente quién eres. Entonces aquí lo importante es que tú te des cuenta de que al meditar en su palabra, Dios va a traer siempre las respuestas, ¿sí?, a nuestra vida. Así que al leer la Biblia, Dios quiere que tú no nomás la leas por leerla, sino que medites en ella y que de alguna manera le digas, Señor, ¿cómo quieres que aplique esto a mi corazón? Esto que estoy leyendo, ¿cómo quieres que lo aplique a mi corazón? O, Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Estás queriendo decirme algo al momento de estar leyendo la palabra? Y claro que siempre Dios va a poner palabras de aliento, porque muchas veces, y más ahorita como estamos viviendo o con la situación en la que estamos pasando, creo que, creo que todos necesitamos escuchar palabras de aliento, ¿sí? Porque el mundo como tal, el mundo está afectado por el pecado. Ahora si prendes el radio, prendes la televisión, o aún agarras el periódico o hasta en el teléfono ya te llegan las noticias, te vas a dar cuenta de que en su mayoría son malas noticias. Siempre vas a estar escuchando malas noticias. Entonces, ¿quién es el único que va a dar buenas nuevas? ¿Quién es el único que te va a dar buenas noticias? ¿Quién es el único que va a poder alentar tu corazón? Es Dios, a través de su palabra. Él mismo te va te va a hacer ver, oye, ten cuidado, así que Él sabe perfectamente lo que viene más adelante en nuestras vidas. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en 5 minutos. Dios ya lo sabe. Es decir, Dios conoce tu futuro. Nadie más conoce tu futuro más que Dios. Ese es algo muy importante. Entonces, Dios nos está llevando en esta enseñanza a qué? A meditar en la palabra. Eso es lo que a mí me gustaría, que tú aprendieras a meditar en la palabra. No nomás estar leyendo la palabra, sino estar meditando en ella. ¿Para qué? Pues al meditar te va a llevar a pensar. Eso es a lo que te va a llevar a preguntar, porque vas a preguntar a Dios, ¿no? Te va a llevar a dar, a orar, eso es lo que va a hacer la meditación. Así que vamos a ver claramente el poder que Dios nos puede dar a través de la meditación. Y este salmo, que es un salmo que me imagino que ya muchas personas han leído, es un salmo maravilloso que escribió el rey David, y te das cuenta de cómo este salmo te va a hacer ver claramente cuál es la relación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tú dirás, bueno, fue un salmo que fue escrito hace no sé cuántos miles de años. Mira, lo que fue escrito hace miles de años fue para ellos, pero también para nosotros. Es decir, no es historia, no es algo que digas, bueno, fue para ellos, pero no tiene nada que ver con nuestras vidas. Claro que tiene que ver con nuestras vidas. La palabra como tal está vigente en todos los tiempos que hemos vivido en esta tierra. Es vigente. La palabra no está obsoleta. No es algo que haya pasado de moda.
quiero decirte que es el libro más vendido, pero menos leído. Y qué triste, ¿no? Decir, oye, qué impresionante que la Biblia es el libro más vendido, pero menos leído. La gente no se acerca. Y muchas veces tal vez la gente no sabe cómo acercarse. Y quiero leerte este salmo que escribió David, que está es el 119. Y vamos a leer desde el versículo 97 al 105. Y fíjate qué maravilloso salmo. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Como que dice, David cuando leía la palabra, meditaba en lo que Dios le había dicho en ese momento. Entonces es todo el día en mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjate la manera en que David compara las palabras de Dios, ¿sí? Con la miel. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y luego este último versículo, este versículo, el 105 de este salmo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dices, wow, ahora sí que a mí me gustaría que si tienes tu Biblia ahí en tu mano, si la abriste, quiero que repitas otra vez este versículo, porque de verdad es impresionante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La pregunta es, ¿qué es lo que alumbra tu camino? ¿Cuál es la lámpara? Vivimos en un mundo tan afectado, tan oscuro, tan en tinieblas, que la verdad tengo una cosa, necesitamos dirección, necesitamos una lámpara. Ojalá que este versículo 105, te lo grabes. Lámpara es a mis pies tu camino. Que si la palabra de Dios es la única que nos va a guiar y lumbrera nuestro camino. Es la única que te va a mostrar el camino en el que tú debes de andar. Así que puedo decirte que hay muchos libros hechos por los hombres y tristemente hoy la gente quiere estar leyendo lo que escribieron los hombres más que lo que escribió Dios en su palabra. Y tú me dirás, bueno, pero la Biblia también fue escrita por los hombres. Tienes toda la razón. Fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Es decir, esta es la palabra de Dios. Esta es la única que te puede fortalecer, la única que te puede guiar y la única que te puede entender. ¿Por qué razón? Porque Él te creó. Muchas veces queremos tomar libros o estar leyendo otro tipo de libros de personas que te dicen que para que para que te vaya bien, para que hagas dinero, para que hagas esto, para que hagas el otro, ya sabes, ¿no? Hoy el día es increíble, la verdad te digo una cosa, es increíble, a mí me impacta cada vez que voy a la plaza y de repente que tengo que ir a pagar el teléfono allá a Sambos. Paso por la librería y te digo una cosa, es increíble la cantidad de libros. Ahora sí que todos son de autoayuda, ¿no? Dice que supuestamente te van a ayudar para, para, para poderte guiar en este mundo en el que estamos viviendo. Mira, los libros como tal, ese tipo de libros no sirven para nada. Hay gente que ha escrito libros y que ellos mismos se han quitado la vida. Entonces, el único libro que te puede ayudar, el único libro que te puede guiar, el único libro que realmente te va a hacer ver qué es lo que está sucediendo en tu vida, porque el único que conoce tu vida es Dios. No el autor de las personas que se ponen a escribir libros. Ellos no conocen tu vida. Dios es el único que conoce. La palabra de Dios es el libro más importante del mundo, quiero que lo sepas.
No hay un libro más importante que su palabra. Y no nomás eso, es la guía. Es decir, Él va a guiar tu camino y no nomás te la va a guiar, vas a tener la seguridad que de lo que estás leyendo es verdad y que Dios no se va a equivocar en lo que te va a decir o lo que tú tienes que hacer. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace la Biblia? Te voy a decir qué hace la Biblia. Escoge amigos sabios, ¿no? Te dice claramente la palabra, no hagas esto, no te endeudes, no compres. Ahorita, mira, ahorita estamos viviendo momentos en el que ya se acerca el llamado Buen Fin, ¿no? Es decir, yo creo que por eso le llaman Buen Fin, que si es bueno al principio porque lo compraste, pero no tiene fin al momento de estar pagando. Que si yo creo que hay gente que todavía sigue endeudada del Buen Fin del año pasado. Y nunca se imaginó las personas que compraron el año pasado en ese Buen Fin, nunca se imaginaron lo que iba a suceder este año. Nunca se imaginaron. ¿Cuántas personas siguen con el problema de seguir pagando al Buen Fin? ¿Cuántas personas ya les quitaron las cosas que compraron? ¿Cuántas personas fueron afectadas por esta situación? Mira, te digo algo, Dios es el que nos advierte, el que nos dice, ¿sabes qué? No te endeudes. Y hoy te doy un consejo, no te endeudes, no hagas compromisos que no puedas de alguna manera sostener. ¿Por qué razón? No sabes lo que va a venir, no sabes lo que está sucediendo, que si nuestra economía cada día está afectada y muchas personas están afectadas. Escuchaba a un amigo que decía que iba allá por Morelos, que decía que la gente está cambiando su mercancía, la gente humilde, la gente que hace, no sé, algo con sus manos, cosas manuales, dice que está cambiando lo que hacen por alimento, no por dinero, por alimento. ¿Por qué razón? Porque no tienen que comer. Entonces, el único que te puede ayudar en ese aspecto es Dios. El testimonio de este viernes, no sé si lo escucharon, pero fue la verdad un testimonio muy alentador, sobre todo para los jóvenes. Y recuerdo que el testimonio de este chavo, este amigo mío, la verdad, le doy gracias a Dios por su vida, porque la verdad, él tomó la decisión de creerle a Dios. Cuando tomó la decisión verdaderamente de entregarle su vida, ¿y qué es lo que hizo Dios? Dice que le quitó todos sus amigos anteriores, porque Dios le dio nuevos amigos. Dios va a traer a tu vida amigos que realmente te edifiquen, no que te contaminen, no que te afecten. Amigos que realmente estén preocupados por ti, ¿sí? Amigos que no estén contigo por conveniencia, sino porque son verdaderos amigos. Y recuerda que la Biblia dice que un amigo está presente en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Ese es un verdadero amigo. Entonces la meditación es el proceso por el cual vamos a ir a estar aprendiendo a escuchar a Dios. Y claro que eso va a aplicar a nuestros principios, ¿sí?, de nuestra vida y nos va a llevar a actuar. Entonces, ¿qué es meditar? Porque pues, nos ponen a preguntar, ¿qué es meditar? Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar que todo lo demás lo hagas a un lado. Eso es lo que tienes que hacer. Tú tienes que enfocar tu corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es la meditación. Y quiero que pongas mucha atención. ¿Por qué? Porque tal vez no te va a gustar lo que te voy a decir. Mucha gente te puede enojar. Ahorita, es más, de los que están aquí escuchando, muchos se pueden, tal vez te vayas a molestar por lo que te voy a decir. Pero no quiero que te enojes, no quiero que te molestes, no quiero que te irrites. Es decir, hay algo muy importante. Cuando se trata de leer la palabra de Dios, muchas personas leen la palabra de Dios teniendo el televisor encendido. ¿Tú crees que vas a poder meditar la palabra con el televisor encendido? Te estás engañando. Mucha gente lee la palabra con el radio, ¿sí? O está leyendo la palabra y está haciendo otras cosas, con el teléfono. Digo, hay muchos distractores. Mira, te digo una cosa, si lees la palabra de esa manera, mejor no la leas. Te lo digo francamente, porque Dios va a ser muy difícil que puedas escuchar lo que Dios te quiere decir.
Y más difícil el poder meditar en lo que Dios está diciendo, porque estás escuchando varias voces. Y aquí lo importante es, Dios nos lleva a escuchar una sola voz. Realmente, si quieres escuchar a Dios, tú tienes que estar en un lugar, ahora sí que, como dice la Biblia, secreto, en un lugar donde no haya ningún distractor, para que realmente te acerques al Padre y le digas, Dios, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Meditar es dejar todo lo que tú estás haciendo a un lado. Todo. Fíjate la enseñanza que Dios nos hace ver a través de Jesucristo cuando estaba en la casa de Marta y María. Marta, Marta, dice la palabra, afanada y turbada, con muchos quehaceres. Fíjate, quería estar escuchando lo que Jesucristo le estaba diciendo a María. Marta lo quería estar escuchando haciendo las cosas que tenía que hacer. No es así. Fíjate cómo Dios responde, cómo Dios nos contesta a esa pregunta. Tú dirás, ¿y dónde dice la Biblia eso, verdad? Porque muchas veces hasta nos podemos preguntar de dónde la dice. Y Jesús contesta y le dice a Marta, en cambio María está haciendo la mejor parte. ¿Por qué razón? Porque estaba a sus pies. Estaba escuchando lo que Jesús le estaba diciendo, estaba poniendo atención, estaba meditando en su palabra. Vinieron sucesos o situaciones más difíciles en esa casa. ¿Recuerdan que murió Lázaro, el hermano de Marta y María? ¿Sí recuerdan que la historia lo dice? ¿Cuál fue la actitud de Marta? Fue realmente a quejarse, fue a reclamarle a Jesucristo. ¿Sabes por qué razón? Porque Marta no meditó en su palabra, no meditaba en lo que Jesús decía. En cambio, la actitud de María fue completamente diferente. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás como Marta o estás como María? ¿Cómo está tu vida? Así que realmente quiero decirte una cosa. Cuando tú abres la Biblia y yo le digo a Dios, Dios, abre mi corazón. Así como yo estoy abriendo mi corazón, Dios te abre su corazón. Quiero decirte que estás hablando con el Dios Todopoderoso. No estás hablando con cualquier persona. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es el Dios Todopoderoso que creó todas las cosas, aún te creó a ti. No es cualquier persona. Creo que se merece el respeto para que tú estés con Él. Así que, segundo, se trata de escuchar más que hablar. ¿Por qué razón? Porque nos gusta más hablar que escuchar. Meditar es escuchar la palabra de Dios. Meditar es, Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? Y en ese momento ponerme a meditar en lo que Dios me está diciendo. Eso es muy importante. A veces nos gusta estar, hable y hable y hable y hable, pero en cambio no queremos escuchar. ¿Y cuántas veces puede pasar hasta en tu propia vida? ¿Sí? Cuando hay personas alrededor, lo único que te gusta es agarrar el micrófono y ponerte a hablar, pero no te gusta escuchar. Entonces, si no te gusta escuchar, pídele a Dios que te enseñe a escuchar. Dios, ayúdame. Tú sabes cómo soy, sabes cómo es mi naturaleza. Ayúdame a escuchar más que estar hablando. Lo tercero es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás, tal vez tengas poco tiempo como creyente, pero quiero que pongas mucha atención. Meditar en la palabra de Dios, leer en la palabra de Dios, es la actividad más importante de tu vida. No hay algo más importante. A veces estamos pensando que hay cosas más importantes que acercarnos a Dios. Es más, yo he escuchado a veces a muchas personas decirle a otras personas, estás perdiendo el tiempo cuando estás leyendo. Estás perdiendo el tiempo cuando estás orando. Estás perdiendo el tiempo cuando te estás discipulando. ¿Te digo algo? El que está perdiendo el tiempo es la persona que lo está diciendo y que no lo hace. Esa es la persona que está perdiendo el tiempo. En cambio, estar en ese lugar es el mejor tiempo.
porque si hay alguien que conoce lo que va a pasar y lo que está sucediendo y lo que va a suceder, es Dios. Entonces, no pienses que la persona que está haciendo eso está perdiendo el tiempo. No, es el mejor tiempo. Entonces, eso es importante. Pídele a Dios, Señor, enséñame a escucharte, enséñame a pasar ese tiempo, realmente ese tiempo que necesito estar con Él. Tampoco no es estar a las carreras, porque vivimos en un mundo que estamos a las carreras, en todo momento estamos corriendo, ¿sí? Y a veces nos acercamos a la palabra de Dios y hasta Dios le dices, bueno, ya tengo prisa, ya me voy, pues, ¿de qué sirvió que te hayas acercado a la Biblia? Así que realmente recuerda que la Biblia es la única que te va a poder dar esa dirección que cada uno de nosotros necesitamos. Te va a decir qué hacer, qué hablar, qué no hablar, qué comprar, qué no comprar, qué escuchar, qué no escuchar. Eso es lo que va a hacer Dios. Y recuerda que Dios tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Eso es lo más importante. También está dispuesto a darnos guía en la vida, ¿sí? Pero Dios está dispuesto a guiarte, pero si tú estás dispuesto a escucharlo. Va a ser muy difícil que Dios te pueda guiar si tú no lo quieres escuchar. Cuando aprendemos a meditar, es una forma de vida, ¿sabes? Que si eso, cuando lo aprendes y lo apropias a tu vida, tú vas a decir, esto lo quiero hacer todos los días. No un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. Todos los días. Dios dice, deja todo a un lado, ¿sí? Y escúchame. Pídele a Dios que te enseñe a escuchar. Principalmente tu palabra. Hablaba con una persona y me decía, es que no me gusta leer. Le dije, sabes que a mí tampoco me gustaba leer. No me gustaba leer. Pero si tú le pides a Dios que te dé amor por la lectura, acuérdate de mí, te lo va a dar. Pero tienes que pedírselo, ¿sí? Tienes que decirle, Dios, realmente necesito que me des amor por la lectura. Y, oye, ¿cuáles son los resultados? Cuando tú meditas la palabra, cuando realmente te acercas a Dios, cuando le estás pidiendo a Dios que cautive tu corazón, ¿cuáles son los resultados? Mira, los resultados son maravillosos, ¿sí? Y me gustaría que los escribieras, ojalá que los escribas para que te des cuenta de cuáles son los resultados, porque dirías, bueno, y los resultados, ¿no? Los resultados son maravillosos cuando tú realmente meditas y lees en la palabra de Dios. La primera es calma nuestro espíritu. ¡Wow! Dice, llega un momento en que dices, qué padre es saber que Dios calma nuestro espíritu. Mira, vivimos, como te lo digo, en una situación muy difícil. Siempre estamos preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Si voy a vender, no voy a vender, si voy a ganar, no voy a ganar, si voy a pagar, no voy a pagar. Que decir, vivimos preocupados, ¿no? Llegaste tarde a la casa, llegaste malhumorado. ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera no te fue tan bien como tú quisieras que te hubiera querido ir. Tuviste problemas con algún empleado o tuviste problemas con tu patrón, o no sé, que si hubo problemas dentro de tu trabajo, ¿no? Te fue mal, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando llegas a tu casa y en ese momento tomas la palabra, te pones a leerla y meditas en ella, ¿qué hace Dios? Calma nuestro espíritu. Así como dice, nos apapacha, tranquilo. A veces llegamos tan molestos, o puedes llegar tan molesto a tu casa, que en vez de que te acerques a Dios para que calme tu corazón, calme tu espíritu, calme tu vida, o decir que Dios, guárdame, y no estar peleando, discutiendo, porque a veces llegamos o puedes llegar a tu casa y si te fue mal, le empiezas a hablar mal a tus hijos, a gritar o a decir cosas que no tienes por qué decir. Y la pregunta es, ¿y ellos qué culpa tuvieron? Ellos no tienen la culpa. Y en vez de que eso sea agradable, va a ser más tormentoso. Entonces,
Cuando realmente te acercas a Dios y dices, ¿sabes qué, Dios? Dijo, este día me fue muy mal. Y te acercas a Él, te pones a leer y meditas en la palabra, Él calma tu espíritu. Eso es lo que hace. Podrás recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque hoy, ahora sí que podemos estar recibiendo cada momento malas noticias. ¿Qué hace Dios? Dios calma tu espíritu. ¿Por qué razón? Porque es algo que Él prometió. Recuerda que cuando Jesús le dijo a los apóstoles y a los discípulos, voy a enviar, mi Padre les va a enviar un consolador. ¿Quién es ese consolador? Es el Espíritu Santo que mora en ti. Eso es lo que hace. Lo segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él. Mira, cuando comenzamos a pensar como Dios, ¿sí? Entonces las cosas que nos preocupan ya no te van a preocupar tanto. ¿Por qué? Porque en ese momento se las estás poniendo en sus manos. ¿Sabes qué, Dios? Esto está en tus manos, esta situación está en tus manos, la verdad, yo no sé ni qué hacer. Y de inmediato, ¿qué pone Dios en tu corazón? Dios pone un sentido de paz. Oye, aún en el problema, en la circunstancia, aún en el problema y la circunstancia, Dios pone un sentido de paz maravilloso. Dice que, un versículo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Puedes tener problemas, puedes tener una situación difícil, puedes estar en una cuestión como sea, que te pueda estar preocupando y que tal vez no te deje ni dormir. Pero cuando realmente te acercas a Él, dice la palabra que Dios pone una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, Dios lo que hace es poner paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque así Él lo dijo, que si es una promesa que Dios nos dejó. Jesús dijo algo maravilloso cuando los apóstoles estaban escondidos, temerosos de que los judíos los fueran a tomar para matarlos. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras, las primeras palabras que salieron de la boca de Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Fíjate qué maravillosas palabras. Que sí, en ese momento, todos los apóstoles que estaban turbados por todo lo que estaba sucediendo, entraron en una paz. ¿Por qué razón? Porque la paz es exclusiva de Dios, quiero que lo sepas. El mundo quiere paz, pero te digo algo, no se va a lograr esa paz que el mundo quiere. ¿Por qué razón? Porque la paz, dice la Biblia, que es exclusiva de Cristo. Él es el único que tiene los derechos de autor. Entonces, ¿dónde puedo encontrar la paz? En Él, porque Él es el único que nos la puede dar. Entonces, recuerda que realmente Dios entiende lo que estás pasando y Él sabe lo que va a hacer. ¡Wow! Fíjate qué impresionante. Entender lo que está sucediendo en mi vida y no nomás eso, sino también Él sabe lo que va a hacer. Dios dice, yo te dirigiré, yo te guiaré. No te preocupes. Confía en mí, ¿realmente confiamos en Él? Mira, hay tanta enseñanza en su palabra que la verdad de una cosa es maravillosa. ¿Te acuerdas de ese sacerdote que su hija se estaba muriendo y que de repente llegó con Jesucristo y le dijo, Señor, mi hija se está muriendo? Estaba preocupado, pero estaba muy, muy, muy mal, estaba muy grave, ¿no? ¿Y qué sucedió? Jesucristo estaba con varias personas, en ese momento él va caminando a la casa de este sacerdote, ¿sí? Y en ese momento le llegan y le dicen, oye, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Oye, recibió una mala noticia. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo agarró de la mano y le dijo, cree en mí y confía. En ese momento, ¿qué hizo Jesús? Fortalecer a este papá. Cree en mí.
Y a veces, ¿qué sucede? A veces no creemos en Él. A veces la gente me dice, yo no me quiero soltar de Jesucristo. Mira, o piensas que Jesucristo te va a soltar. No, Jesucristo nunca nos va a soltar. Al revés, los que nos soltamos somos nosotros. Y muchas veces está pasando algo en tu vida, tú te soltaste de Jesucristo y claro que vas a entrar en un temor y en una angustia. ¿Por qué razón? Porque tú te soltaste. Si realmente estás creyendo, agárrate de Él, no lo sueltes y Él no te va a soltar. Tercero, hay algo maravilloso, aumenta nuestra energía. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver todo esto con la energía? Mira, te voy a decir una cosa. En muchas ocasiones, pues uno, pues como pastor también se cansa, ¿eh? Así que también va pasando por situaciones en las que se cansa uno. Pero mira, yo recuerdo cuando le pido a Dios que me dé la fortaleza, que me ayude, que me levante, ¿sí? Ya sea o en una cita o en algo para no poder fallarle a la gente, tanto o tal vez en un estudio o hasta en una predicación. Recuerdo una ocasión que iba a predicar y pues, la verdad no tenía una persona que me pudiera apoyar, ¿no? Y era domingo, era el día que tenía que predicar la palabra y me sentía muy mal. Te lo digo francamente, me sentía muy mal. Y le decía a Dios, no puedo, no puedo, no podía cancelar no podía cancelar la reunión porque pues de alguna manera domingo, ya era, ahora sí que era el mismo día. Y le dije, no sé cómo lo voy a hacer, que decir, no podía ni hablar para que tú me entiendas, cerrada mi garganta, decía a Dios, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y mira, lo único que hice fue ponerme a orar y recuerdo que Dios fue el que me levantó. Cuando me levantó, me bañé, me vestí, me puse a repasar el estudio, ahora sí que unos minutos antes, y pues lo único que hice fue llegar al lugar para predicar. Y te digo algo, la gente no se da cuenta, ¿sí? Pero cuando yo empecé y cuando terminé, dije, Dios, wow, que si me abriste la voz, que si yo llevaba la garganta completamente afectada. Y es impresionante cómo Dios me dio las fuerzas. Él es nuestro Dios, ¿sabes? Él también te da fuerzas. Él sabe perfectamente que también nos cansamos. La Biblia dice que Jesús se cansaba. Muchas veces tú puedes estar cansada y cargada. Muchas veces puedes estar hasta enfermo. Muchas veces tienes alguna responsabilidad o una obligación que tienes que hacer. Mira, es impresionante ver el trabajo de las mamás. De veras te lo digo francamente. Porque para las mamás, y sobre todo cuando tienen niños pequeños, y aún teniendo adolescentes, ¿sí? Las mamás están preocupadas por el hecho de que tengan el desayuno, que se levanten, que se vistan, que si se tienen que ir al colegio, ahorita con esa situación de Zoom. Pero ellas están realmente, están presentes, no sé si me estoy explicando. Ya cuando una mamá realmente no se levanta es que está completamente, ahora sí que está completamente, ahora sí que afectada, cansada. Pero te digo algo, cuando tú le pides a Dios que te dé la fortaleza y la energía, Dios te la va a dar. Él es nuestro Dios. Él sabe perfectamente qué está pasando hasta en nuestro cuerpo. Él sabe perfectamente lo que está sucediendo. Dios nos va a dar la energía que necesitamos. Y fíjate cómo hay versículos que pueden hasta alentar tu corazón, ¿no? Hay uno que dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Y sin duda, conforme a su tiempo. Es decir, Dios va a suplir, te va a dar esas fuerzas.
Y lo que quiero que realmente veas es que Dios es personal, pero a veces no nos acercamos a Él como Dios quiere que nos acerquemos, ¿sí? Dios no es algo que está ahí en el cielo y que tal vez no se preocupa por nosotros, o quién sabe si me escuche, ¿no? No, Dios es un Dios personal, es un Dios íntimo. Así que cuando tú aceptaste realmente a Jesucristo en tu corazón, en ese momento Dios hizo un pacto contigo, ¿sí? Además de que nos adoptó como hijos, porque éramos creación, nos adopta como sus hijos, él tiene un compromiso, quiero que lo sepas, para con todos los que hemos tomado esa decisión. ¿De qué? De cuidarte, de ayudarte, de sacarte adelante. Ese es el compromiso que Dios tiene. Él prometió darnos ese espíritu maravilloso que lo que hace es poner paz, calma, seguridad, fortaleza y dirección, ¿sí? Él sabe cuando tú estás agotado, Él lo sabe, ¿sí? Pero cuando tú te acercas, Él te da las fuerzas. Sabe cuando estás necesitando esa energía que a veces es divina, te lo digo francamente, es una energía divina. Y quiero que pienses en esto. La meditación, ¿qué es lo que hace? Purifica nuestro corazón. ¡Wow! Es decir, continuamente lo que hace es estar purificando nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu lo que hace es saca a la luz lo que está mal. ¿Sí me explico? Si hay pecado, el Espíritu te lo muestra y te dice, confiésalo, entrégalo. Si hay algo que está mal, Él te lo hace ver y te dice, entrégamelo, confiésalo. Así que realmente podemos estar pasando por situaciones en las que tal vez digas tú, Señor, nada me está funcionando, que si todo me sale mal, ¿no? ¿Qué está sucediendo? A veces creemos que él ya se perdió de vista lo que está pasando en nuestras vidas. No, mira, muchas veces podemos caer como creyentes, quiero que lo sepas, como creyentes, en vez de acercarnos a la persona con la que nos debemos acercar, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchas veces queremos hablarle a algún amigo, ¿sí? Pero ¿sabes por qué a veces le hablamos a los amigos cuando nos sentimos mal y cuando estamos pasando por situaciones? ¿Sabes por qué? Porque nos gusta flagelarnos, ¿sí? Nos encanta dar lástima. Eso es lo que sucede. Que no te encante dar lástima ante las personas. Que si en vez de que le hables al que le tengas que hablar, acércate a Dios. Eso es lo que Dios quiere, acércate a mí. Dios sabe cómo poder purificar tu corazón, Él lo sabe. Él te entiende perfectamente. Entonces, no nos flagelemos, porque muchas veces nos flagelamos y es que tú no sabes lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, Mira, no te flageles. Pídele a Dios que te dé la fortaleza. No trates de causar lástima. Eso está mal. Es más, eso te afecta más. Necesitamos ir a Él y decirle, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. No lo entiendo, no lo entiendo. Es decir, trato de alguna manera ver qué está sucediendo. No lo entiendo. O tal vez sí lo entiendas. Tal vez estás pasando por una situación que sí entiendas. Por algo que tú permitiste, ¿sí? Y que tú sabes por qué estás pasando lo que estás pasando. Así que tú tienes que decirle a Dios, estoy necesitado, necesito que me ayudes. Cuando tú llegas con Dios y le pides de esa manera, quiero decirte que Dios mete su mano sin ningún problema. Y Dios te va a mostrar lo que tienes que hacer, ¿sí? Él te lo va a mostrar. Pero lo más hermoso es que vas a tener la seguridad que Él va a estar ahí contigo. Ese es lo más hermoso. Que Él va a estar ahí, presente, por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás viviendo. Dios siempre va a guiar realmente nuestra dirección. Y quiero decirte una cosa, la dirección de Dios es la más acertada, es la mejor dirección. Entonces,
deja de estar flagelándote y deja de estar pidiéndole consejo a los hombres cuando realmente Dios quiere que le pidas el consejo a Él directamente, ¿sí? A Él es el que tenemos que acudir directamente. Y Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdona mi pecado, porque muchas veces recuerda que puedes traer algún pecado, o tal vez no has confesado un pecado, o tal vez no has entregado un pecado, ¿sí? Y por eso te están pasando situaciones en las que tú piensas que Dios no te oye. Mira, Él está presente, pero te digo una cosa, cuando hay un pecado, Dios no puede meter las manos. El Espíritu va a ser muy claro para mostrarte que estás pecando, que hay algo mal en tu vida que tú no quieres confesar, que tú no quieres entregar. Y hay un versículo que la verdad te digo una cosa, me encanta, es un versículo que realmente nos alienta, porque es un versículo que Dios puso en su palabra para que ya fuimos de alguna manera rescatados por la sangre de Jesucristo. Le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Dios puso al Espíritu que mora dentro de nosotros. Dios sabe perfectamente que tenemos una naturaleza pecaminosa, sabe perfectamente que vamos a seguir pecando. Quiero que lo sepas, porque esa es nuestra naturaleza. Pero hay un versículo que está en Juan, primera de Juan 1:9, que dice algo maravilloso. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Dices tú, que si lo confieso, ¿Dios me perdona? Claro. Lo importante es confesarlo y entregarlo, y Él te limpia. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Estamos acumulando y acumulando pecados. Y que llega un momento en que ya traes tantos pecados, ¿no? Que ya no te quieres ni presentar delante de Dios. Y simplemente agarras y te vas. No es así. Tenemos esa promesa. Recuerda que confesar significa estoy de acuerdo con Él. Dios me lo hizo ver. Tienes razón, Señor. Estoy mal en esto. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Ya no lo quiero más en mi vida. Ya no lo quiero. Te lo entrego. ¿Cuántas veces estás confesando el mismo pecado día con día? ¿Sabes por qué lo confiesas día con día? Porque no lo has entregado. Sí lo confiesas, pero no lo entregas. Tienes que estar de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo, esto me está afectando, realmente, está haciendo que mi relación contigo, lo más importante, mi relación contigo, se pueda deteriorar. Señor, hay algo que no está bien en mi vida, ayúdame, ¿no? Entonces, si confiesas tu pecado y lo entregas, no nomás es confesarlo, es entregarlo. Y decirle a Dios, yo ya no quiero esto más en mi vida. No lo quiero. Y en ese momento Dios es el que hace el trabajo, ¿correcto? Él siempre lo va a hacer, pero lo va a hacer cuando tú realmente se lo estás pidiendo a Él. También amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor, le escuchamos y leemos la palabra. ¿Qué sucede? Cuando tú escuchas y lees la palabra, lo que está haciendo Dios es purificar tu corazón, amplía nuestra perspectiva y aumenta. ¿Qué hace? Aumenta nuestro amor. ¿Por qué razón? Porque en ese momento te estás dando cuenta de que al acercarte a Él está realmente te está mostrando y te está enseñando lo que está pasando, ¿sí? Tenemos esa percepción amplia, ¿no? De quién es Dios. Oye, ¿quién es Dios? Es el Todopoderoso, ¿sabes? Y no me refiero al tamaño de que tengas que voltear y salir a ver el cielo. No estoy hablando del tamaño, estoy hablando de su capacidad. Él tiene la capacidad ¿para qué? Para poder realmente ampliar nuestra percepción, que es decir, eso nos acerca más a Él. Así que tristemente he escuchado a mucha gente decir, es que ni siquiera merezco el perdón. Mira, te digo una cosa, nadie lo merece. Nadie lo merece, ni tú ni yo. Nadie merece el perdón. Pero no se trata de merecerlo, sino de qué, sino que de alguna manera Dios limpia nuestro corazón. Es decir, Dios nos da la luz
hacernos ver lo que está mal, en ese momento lo entregamos y en ese momento Dios nos da luz, que sí, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Que sí, descansas al momento de haberlo entregado. Así que Él nos va a ayudar a ver todo lo que está mal en tu vida. Él te va a ayudar a hacerlo. Así que dice uno de los versículos maravillosos, dice, y quitaré ese corazón de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios quitar ese corazón de piedra? Porque está endurecido por el pecado, endurecido por los resentimientos, endurecido por el odio, endurecido por los rencores. Está endurecido, es un corazón afectado. Y quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿De qué corazón está hablando Dios? El corazón de Jesucristo. Te daré un corazón de carne. Quiero que sepas que Dios quiere limpiar nuestro corazón por completo. Recuerda que Él no viene a parchar. Él no viene a que tú lo hagas en tus fuerzas. No, Dios viene a transformar nuestras vidas, no a parchar nuestras vidas. De la A a la Z, quiero que lo sepas, de la A a la Z, le interesas a Dios. Oye, qué maravilloso es saber que le interesamos a Dios, ¿no? Qué hermoso es saber que somos sus hijos. Y qué seguridad tenemos que el día que nosotros partamos de este mundo, sabremos que vamos a estar en su presencia, que es lo más hermoso. Saber que vamos a estar con Él, dándole las gracias y decirle, Dios, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por haberme cuidado, por haberme guardado, por haberme consolado, ¿sí? Fíjate las palabras de Jesús cuando oraba tanto por los apóstoles como por nosotros mismos, ¿sí? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Si estamos en el mundo, es porque Dios quiere que seamos esa luz que la gente necesita ver para conocer a Jesucristo. Entonces, no te pido que los saques del mundo, guárdalos del mal. Cuando tú llegas y le dices, Dios, guárdame del mal, ya hubo una oración dada por Jesucristo mismo. Dios nos va a guardar. Dios nos creó. Quiero decirte una cosa, Dios sabe perfectamente, así como Él puso la fecha de tu nacimiento, cuando tú viniste a este mundo, tú y yo llegamos a este mundo. Él puso la fecha de nacimiento, pero también puso la fecha de muerte, ¿sabes? Él sabía perfectamente cuándo íbamos a nacer, Él sabía perfectamente cuándo vamos a morir. Hay quienes pueden atentar contra su vida y van a morir antes, pero no porque Dios se los haya llevado, sino atentaron contra su vida. Dios sabe cuál va a ser el último latido de tu corazón. Solamente Él lo sabe. Así que purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva y aumenta nuestro amor por Dios. Eso es lo más hermoso. Al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, ¿sí? Siempre va a haber un versículo que vaya e impacte tu corazón. Mira, a mí hay un versículo que ha impactado mi vida desde que tenía poco tiempo en Cristo. Cuando tenía realmente, te puedo decir que 2 años en Cristo. Realmente se presentaron situaciones en las que pues yo nunca me imaginaba, ¿no? Y yo creo que siempre tenemos un versículo clave, ¿no? O no uno, sino varios. Yo tengo varios versículos claves, pero hay versículos que realmente me fortalecen, me ayudan, sobre todo por lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Y recuerdo que cuando murió Moisés, en ese momento Moisés, pues de alguna manera, pues le dice a Josué, ¿sabes qué? Pues ahora sí que te quedas al mando, ¿no? Porque pues yo ya no puedo entrar contigo a la tierra prometida, así que llegó mi tiempo, Dios me dijo que ya hasta aquí, y pues simplemente Moisés le dijo a José, ahora sí que adelante, ¿no? Y hay un versículo que está en Josué 1:9, que para mí verdaderamente ha sido maravilloso. ¿Por qué razón? Y te voy a decir por qué razón, y te lo voy a exponer, te lo voy a explicar.
Pero fíjate lo que dice el versículo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ja. Oye, muchas veces Dios quiere que nos esforcemos. Claro, porque va a haber situaciones en las que Dios quiere que nos esforzamos y seamos valientes. Cosas que son conforme a la voluntad de Dios, ¿correcto? Dice, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Cuando yo leí este versículo, dije, ¿sabes qué? Dios es una promesa. Esto, ahora sí que, este versículo lo voy a necesitar. Y lo he necesitado, no te imaginas, cada momento de mi vida. Que sí, recuerdo cuando prediqué, ahora sí que estaba acompañando a un amigo a Veracruz, ¿no? Así que por eso estoy aquí en Jalapa. Fíjate cómo Dios movió todas las cosas. Pero bueno, el punto es que un amigo estaba yendo a Veracruz y este amigo, la verdad, creyente, me decía, acompáñame, que si quiero que me acompañes porque además la casa donde estaba compartiendo la palabra era la casa de un amigo mío. Entonces me dijo, quiero que me acompañes. Y le decía yo, claro. Y entonces yo recuerdo que venía a Veracruz y vine con él aproximadamente fueron como 2 años aproximadamente, 1 año y medio, 2 años aproximadamente, que venía yo con él. Y llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué? Dios me movió, ya no voy a estar ahorita aquí en la Ciudad de México, me tengo que ir a Guerrero. Y entonces le dije, oye, espérame, ¿y qué va a pasar con Veracruz? Que si la gente que estaba escuchando allá en Veracruz, ¿qué va a suceder? Y entonces agarré y me dijo, pues toma la estafeta. Y entonces dije, ¿qué? Toma la estafeta, me dijo. Y recuerdo perfectamente que cuando prediqué mi primer sermón, quiero decirte pues que estaba nervioso. Te lo digo sinceramente. Es más, no estaba nervioso, estaba muy nervioso, muy tenso. Decía Dios, ahora sí que, ¿y qué voy a decir? ¿Cómo le voy a hacer? Que sí. Claro que Dios me hizo que preparara un mensaje, ¿sí? Pero para mí era así como, no que me diera pena presentar la palabra de Dios, no, no más mínimo, sino que ese es el punto. Estaba nervioso porque estaba presentando la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Decía Dios, ¿qué les voy a decir? Que si realmente eres tú. Y fue impresionante cómo Dios me dijo, no te preocupes, ¿no? Por eso me dijo, esfuérzate y sé valiente. Y recuerdo cuando le decía a mi amigo, le decía, oye, ¿y qué pasa si llego a fallar? Me dijo, mira, no importa si lo haces bien o mal, a ti no te importa esa situación, ¿sí? Y no te preocupes por lo que la gente vaya a decir. Tú, cuando prediques, tú trata de agradar a Cristo. Y es como si le predicaras a Él. Y recuerdo que decía mi maestro, mi pastor, me decía, es que cuando tú predicas o cuando predicamos, ¿no? Dice, el que está al final de la silla, en la parte de atrás, es Jesucristo que nos está viendo. Yo decía, ¿qué? Pero espérame, ¿cómo que nos está viendo? Que si, imagínate que voy a... No te preocupes. Él va a estar ahí porque es el único que nos va a dar la fortaleza. Y va a poner las palabras en nuestra boca. Así que, ¿qué sucedió? En ese momento yo empezaba a meditar en la palabra de Dios. Para mí esa fue la clave. Si meditas en la palabra de Dios, llegarán momentos en tu vida y circunstancias donde Dios te va a llevar, ¿sí? A hacer lo que tú no te imaginas hacer, es decir, el ponerte enfrente de personas y recuerdo también otra ocasión, digo, te puedo contar muchas anécdotas, pero recuerdo otra ocasión que un amigo me llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que le des un mensaje, me murió mi papá, quiero que tú des un mensaje. Yo decía, ¿qué? Un mensaje, pues no, yo ni preparado estaba para dar un mensaje en ese momento, ¿no? Y recuerdo que cuando entré al lugar había no sé cuántas personas y decía, espérame, Dios, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que fui al baño directamente, me hinqué en el baño y le dije, Dios, oye, Dios, dime qué hago. Y en ese momento es cuando Dios te manda, esfuérzate y sé valiente.
digo, wow, Dios, qué impresionante eres. Realmente el que hace el trabajo eres tú. Tú haces el trabajo. Realmente Dios te va a llevar a decirle, Señor, gracias, gracias. Y me ha llevado a decirle a Dios, gracias. De veras, gracias, Señor. ¿Sí? La meditación realmente es concentrarte en Dios, estar dispuesto. Él está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos en todo lo que estamos pasando. Luego nos hace más sensibles a la autoridad del poder de Dios. La meditación, es decir, nos volvemos conscientes de su autoridad. Pues es Dios, su poder. Claro que su poder está en nuestras vidas. ¿Sí? Y quiero decirte una cosa, no me atrevería a presentarme, que predico un mensaje, y digo, Dios, Señor, en mí no hay nada, Padre. Tú sabes que en mí no hay nada. ¿Sí? Es decir, yo nunca me voy a parar a darte un mensaje, ¿sí? Haciéndolo en mis fuerzas, en mi orgullo. Porque te digo una cosa, cuando una persona predica en su orgullo, pensando que lo puede hacer sin la necesidad de que dependa de Dios o que necesite de Dios para poderlo hacer, te digo una cosa, el orgullo es devastador. Esa persona puede ser completamente destruida y eliminada. ¿Por qué razón? Satanás ya lo agarró, ya lo atrapó. ¿Por qué? Porque piensa que puede hacer las cosas de Dios en sus fuerzas, en su orgullo, sin la necesidad de estar dependiendo de Dios. Perdóname, yo necesito depender de Dios en cada momento y no nomás para predicar el Evangelio, para dar un estudio, para hablar con una persona. Yo tengo que depender de Él y decirle, Dios, tú sabes qué está pasando, tú conoces el corazón. Cuando me presento a compartirte la palabra, Dios, tú sabes las personas que se están conectando, tú conoces sus corazones, tú sabes cuáles son sus necesidades. Yo no las conozco. Te digo algo, se trata de humildad. Hay que ser humildes para presentarnos y para poder compartir la palabra antes de predicar y antes de compartir la palabra de Dios. Se trata de humildad. Tú tienes que decirle a Dios, Señor, te necesito. Y eso es lo que le digo a Dios todos los días, te necesito, Señor. ¿Por qué? Tú eres el único que puede hablar a mi corazón, tú sabes perfectamente lo que está sucediendo. Tú sabes perfectamente lo que pasa en los corazones de las demás personas. Y cuando le pido a Dios eso, Dios me dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué razón? Porque Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él las va a suplir. Y te digo una cosa, voy a cumplir este año, voy a cumplir 25 años en Cristo. Y te digo algo, Dios lo ha hecho en estos 25 años. Y seguiré, y sabré que lo seguirá haciendo. Porque lo importante es estar dentro del proyecto y del plan de Dios. Él es el único que nos da la fuerza, Él es el único que nos da la fortaleza. Realmente, una persona que quiere tratar de hacer las cosas en sus fuerzas, sería insensato el hacer algo para Dios en sus fuerzas, si no medita en la palabra de Dios. Esa es la clave de todo. Eso es lo que nos lleva realmente a hacer esos instrumentos útiles para Dios. Meditar en su palabra. Y además, ¿qué hace? Fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, ¿sí? Aunque veamos las cosas tormentosas, ¿no? Vemos claramente cómo Dios está ahí presente, ¿sí? Y te digo algo, es increíble ver cómo Dios maneja todo lo que está sucediendo. Todos pasamos por problemas, todos pasamos por circunstancias difíciles, todos. Pero te digo una cosa, aún estando en los problemas y en las circunstancias difíciles, en momentos críticos, porque he pasado y he vivido momentos críticos en mi vida, ¿sí? En el cual yo simplemente le digo a Dios, solamente tú puedes manejar esta situación. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Te digo una cosa, Él siempre ha estado dispuesto a estar ahí y cada día mi fe se fortalece. ¿Por qué? Porque veo la mano de Dios, porque veo todos los milagros que ha hecho, porque veo todo lo que ha hecho en mi vida. Veo cómo ha guiado y conducido mi vida. Entonces eso hace que tu fe crezca. Y no nomás eso, sino que creas realmente que Dios es el único que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué razón. Porque la gloria es para Él.
En nosotros no hay absolutamente nada. Dios quiere mostrar su poder a través de nuestras vidas. La gloria es para Él. A Él es el que le doy la gloria. A Él es el que le doy la honra. Porque Él es el que lo ha hecho. En mí no hay absolutamente nada. Fortalece nuestra fe y también tiene una cosa. Nos hace más conscientes. ¿De qué? De la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que ahí está Dios presente. Nada logra más que eso la meditación. Al pasar el tiempo con Él, al leer la palabra, al hablar con Él, ¿qué pasa? Comienzas realmente a darte cuenta de su presencia. Lo sientes, si realmente te das cuenta de que estás con Él. Mira, hay momentos en que cuando me pongo a leer la palabra de Dios, sé que Él está sentado a mi lado. Es decir, hay sensaciones en las que digo, Dios, wow, que si estás aquí sentado a mi lado, estás escuchándome. Que si es una sensación de amor, de acercarte a Él, de pedirle a Él, de saber que Él está ahí presente. Ese es lo más maravilloso. Fortalece nuestra fe, nos hace conscientes de que está presente y, por último, nos infunde gozo. Que si realmente al pasar tiempo meditando, leyendo y escuchando, viéndolo obrar en nuestras vidas, ¿qué hace cuando realmente estás viendo a obrar a Jesucristo en tu vida? ¿Qué haces? Te llenas de gozo. Te dices, Dios, gracias. Que sabes que está ahí, sabes que está presente. Gracias, Señor, porque en todo momento veo cómo estás trabajando en mi vida, veo cómo abres las puertas, cómo eres el que mueve todas las cosas y las circunstancias. Tú estás presente. Entonces, ¿qué hace? Llena de gozo. Eso es lo que hace, llena de gozo. Un gozo que no lo puedo explicar porque lo tendrías que vivir para que te lo pudiera explicar. Que sí, es un gozo inexplicable. Esa es la palabra. Es un gozo inexplicable. Realmente tenemos un sentido de reconocimiento de que pase lo que pase en nuestras vidas, Él tiene el control. Y la verdad te digo una cosa, Él tiene el control. Si tú realmente le dejas el control de tu vida, Él va a tener el control. Tú tienes que bajarte o así que de cederle el volante y ponerte como copiloto. No podemos manejar nuestras vidas. Cuando yo manejé mi vida, me estrellé. Si tú manejas tu vida pensando que tú la vas a sacar adelante, te estás engañando a ti mismo. Te vas a estrellar, si no es que ya te estrellaste. Eres el único que nos puede dar la guía. Ojalá que esta enseñanza realmente haya tocado tu corazón y que te haya hecho ver claramente que no es leer por leer, no es leer para quedar bien con Dios, es acercarte a Él para meditar en su palabra, meditar en Él y para que Él te muestre y te guíe lo que Él quiere y lo que tiene para ti. Eso es lo más importante. Vamos a darle gracias a Dios, la verdad, por este tiempo. Gracias por que pudiste estar este domingo aquí. Gracias le doy a Dios por ello. Ojalá que pues esta enseñanza haya quedado grabada en tu corazón como la verdad quedó grabada en mi corazón y que pues realmente la apropies y te des cuenta de que Dios es maravilloso cuando Él tiene el control de tu vida. Vamos a darle gracias. Señor Padre, pues te damos muchas gracias. Señor. Gracias Dios por este mensaje. De veras, Padre, vemos tu poder, vemos tu gloria, Señor. Vemos que tú eres maravilloso, Padre. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, pues tú nos llevas a profundizar más. Y Padre, pues yo te pido, Señor, pues que las personas que no han meditado como deben de meditar, pues tú, Señor, llévalas a meditar como tú quieres que ellas mediten, que ellos mediten, Señor. Y que se den cuenta, Padre, que si lo hacen, su vida va a ser algo maravilloso, Padre. Su relación contigo
va a ser algo maravilloso, va a ser impresionante, Padre, porque pues tú, Señor, tienes el control de todo lo que está pasando, Padre. Gracias, Dios, gracias te damos por nuestra salvación. Gracias por ese regalo que no merecíamos, Señor. Gracias, Padre, porque Jesucristo pagó por todo el mal que nosotros hicimos en esa cruz, Señor, cuando nosotros deberíamos estar puestos en ese lugar, Señor, mas no Él, Padre. Gracias por ese amor tan grande que no lo comprendemos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Bendícenos, bendice a cada una de las personas que está aquí escuchando, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus hogares. Y Padre, pues te pedimos para que pues nuestros familiares, los que todavía no te conocen, Señor, pues tú, Dios, realmente cautive sus corazones como lo has hecho con nosotros, Padre. Haz que seamos esa luz, que realmente ellos vean a Cristo en nuestras vidas, Señor, y que se den cuenta, Padre, de que tú pues, realmente transformas por completo nuestro corazón. Gracias, Padre. Y todo esto, Señor, Padre hermoso, te lo pedimos y te lo agradecemos, dándote a ti siempre todo honor, Padre, todo y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén.